El teléfono vibró sobre la mesa de la cocina, iluminando un número desconocido. Laura Ponce levantó el auricular lentamente, ya con la intuición de que esa llamada cambiaría todo. Cariño, diles. Diles que el dinero no es falso. La voz de Iván temblaba, rozando el grito. Me han arrestado. Llevaron a mamá al hospital. Laura, ¿me oyes? Ella guardó silencio, mirando por la ventana hacia el patio otoñal, donde el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. En su pecho no había ni miedo ni pánico. Solo una calma fría, casi liberadora. Es dinero del banco de bromas, lo cambié yo, dijo con voz uniforme. Y no, Iván. No voy a decir nada. ¿Qué? ¿Qué bromas? Laura, ¿sabes lo que haces? Nos acusan de fraude. Mamá se desmayó en la agencia, la llevaron en ambulancia. Lo sé, cerró los ojos, recordando el rostro de su padre en la foto que tenía sobre el aparador. Lo sé muy bien. Iván balbuceaba palabras, exigía explicaciones, suplicaba. Pero Laura simplemente dejó el teléfono sobre la mesa. Que gritara al vacío. Que sintiera lo que es ser traicionado por los más cercanos. 3 semanas antes, todo era distinto. Entonces Laura todavía creía que su familia era un apoyo, que su marido estaría a su lado para siempre, que su suegra, Zoraida Álvarez, aunque severa, deseaba su bien. El padre de Laura había muerto en primavera, dejándole su único bien, un piso de 2 habitaciones en las afueras de Madrid. A Laura le costó mucho decidir venderlo. Cada rincón guardaba recuerdos, ahí armaban rompecabezas por las noches, y en aquella cocina comían empanadas de verduras hechas por su padre. Pero la vida exigía decisiones. Ella e Iván llevaban 4 años alquilando un piso pequeño. El alquiler devoraba casi la mitad de sus ingresos conjuntos. Tener un hogar propio parecía un sueño inalcanzable. Laura, tenemos que hablar, dijo Iván aquella tarde de agosto, sentándola en el sofá. Su rostro era serio, casi solemne. He estado pensando en nuestro futuro. En cómo vamos a vivir. Yo también he pensado, respondió ella, tomándole la mano. Voy a vender el piso de papá. El agente inmobiliario dice que podemos sacar unos 120.000 euros. Si añadimos nuestros ahorros, podremos comprar un piso más grande, quizá uno de 3 habitaciones en una zona tranquila. ¿Te imaginas? Nuestro propio hogar, Iván. Él cayó, desviando la mirada. Laura sintió un nudo en el pecho. ¿Iván? ¿No te alegras? Claro que sí, se rascó la nuca. Solo que. Mamá me llamó ayer. Está mal sol en su piso. Es viejo, sin ascensor, en un quinto. Tiene 62 años, Laura. Le cuesta subir las escaleras. ¿Y qué propones? Iván finalmente la miró. En sus ojos había inseguridad, pero también una firmeza obstinada. Compremos un piso para mamá. Uno decente, en el centro, con ascensor. De 2 habitaciones. Nosotros podemos seguir aquí un tiempo más. ¿Tú entiendes? Mamá ha dedicado toda su vida a nosotros. Se merece una vejez digna. Laura bajó las manos, sintiendo como el frío le recorría el cuerpo. ¿Quieres gastar los 120.000 euros que recibiré por el piso de mi padre en comprar una vivienda para tu madre? ¿Y nosotros seguimos alquilando? Laura, no hables así. Es mi madre. ¿Y el dinero? Bueno, formalmente es tuyo, pero somos una familia. Todo es de los dos. Entonces, mi dinero es de los dos, pero las decisiones las tomas tú solo. Discutieron por primera vez en 3 años de matrimonio. Iván gritó que ella era egoísta, que no respetaba a su familia, que su madre había sacrificado toda su vida. Laura intentó explicarle que también ellos necesitaban su propio hogar, que estaba dispuesta a ayudar, pero no a costa de su futuro. La discusión terminó con Iván dando un portazo y marchándose a casa de su madre por 2 días. Cuando volvió, trajo flores y se disculpó. Dijo que la comprendía, que encontrarían un compromiso. Laura quiso creerle.
Amaba a ese hombre amable y tranquilo con quien se había casado. Iván trabajaba como programador, ganaba bien, era atento y cariñoso. A veces, quizá demasiado influenciable por su madre, pero Laura lo atribuía a su bondad. Vendió finalmente el piso. Encontraron compradores pronto, una pareja joven con un niño, que buscaba vivienda justo en esa zona. Laura recibió el dinero en efectivo, como habían acordado, 120.000 euros. Los contó en casa, colocando cuidadosamente los fajos sobre la mesa. No era solo dinero. Era la memoria de su padre, su trabajo, su amor, su cuidado incluso después de muerto. Lo pondremos en el banco, dijo a Iván. Mientras buscamos el piso adecuado. No hay prisa. Claro, sin prisa, asintió él, aunque su mirada estaba distante. Al día siguiente, Zoraida Álvarez los invitó a comer. Vivía en aquel bloque antiguo del que Iván había hablado, pequeño, pero limpio y ordenado. Siempre se enorgullecía de su casa, aunque se quejaba de las incomodidades. Laura, querida, dijo sirviendo el té en delicadas tazas de porcelana. Supe que vendiste el piso de tu padre. No debió ser una decisión fácil. No, no lo fue, asintió Laura, percibiendo la tensión en el aire. Pero ahora tienen la oportunidad de comprar algo bueno. ¿Ya han visto opciones? Apenas empezamos. Zoraida intercambió una mirada con Iván. Laura la captó al instante. He estado pensando, continuó la suegra, removiendo el azúcar. Quizá les convenga buscar algo en el centro. La zona es mejor, los precios suben rápido. Sería una buena inversión. En el centro es caro, respondió Laura con cautela. Con nuestro dinero, solo alcanzaría para un piso pequeño. ¿Y si añadimos algo más? ¿De dónde? Zoraida dejó la taza y la miró fijamente. Estoy dispuesta a vender mi piso. Si juntamos todo, podríamos comprar uno grande, de 3 habitaciones. Viviríamos juntos. Una familia grande, unida, es algo hermoso. Laura sintió un nudo en el estómago. ¿Vivir con la suegra? En el mismo piso. Miró a Iván esperando apoyo, pero él callaba, con la vista fija en su plato. Zoraida, es un gesto muy generoso, dijo Laura con esfuerzo, pero creo que cada uno necesita su propio espacio. Podríamos comprar 2 pisos cercanos, por ejemplo. ¿Con ese dinero? ¿2 pisos decentes? Zoraida sonrió con ironía. Querida, no tienes idea de los precios actuales. El almuerzo terminó con tensión. De regreso a casa, Iván guardó silencio, y Laura tampoco preguntó nada. Sentía que entre ellos crecía algo frío y desconocido. La ruptura ocurrió una semana después. Laura buscaba el cargador del teléfono y tomó por error el portátil de Iván. Lo usaban ambos, sin contraseñas. Al abrirlo, vio una conversación reciente en un chat. No pensaba leerla. Hasta que reconoció el nombre de Zoraida. Mamá, volvió a hablar de tener un piso separado. Dice que necesitamos nuestro propio hogar. La respuesta de Zoraida fue corta. Que piense lo que quiera. Lo importante es ponerlo rápido a mi nombre, para que luego no se queje. Clara y los niños siguen viviendo en esa habitación alquilada. Necesitan un piso de verdad. Vosotros sois jóvenes, ya ganaréis más. Laura leyó con las manos temblorosas. Había más mensajes. La historia completa. Iván y su madre planeaban engañarla. Tomar el dinero para comprar un piso supuestamente familiar, pero registrarlo solo a nombre de Zoraida. Y luego allí viviría Clara, la hermana divorciada de Iván, con sus hijos. ¿Seguro que no sospechará? Es confiada. Le diré que es por deducciones fiscales, que luego lo cambiaremos de nombre. Me creerá. Bien hecho, hijo. Pasado mañana vamos a la agencia. Ya encontré un piso perfecto en el centro. Justo dentro del presupuesto. Clara y los niños estarán felices. Laura cerró el portátil. Se sentó en el borde de la cama, mirando al vacío. Traición. Fría, calculada, cínica.
El marido que juró amarla. La suegra que la llamaba querida. Planeaban robarle lo último que quedaba de su padre. Pero Laura no lloró. Algo en su interior cambió. Se levantó, abrió el armario y sacó la caja donde guardaba el dinero. 120.000 euros. Su futuro. La memoria de su padre. Su derecho a vivir. Miró los billetes y sonrió. Fríamente. Con dureza. Si querían jugar, jugaría. Pero con sus propias reglas. Al día siguiente fue a una tienda de juguetes. En la sección de juegos de mesa encontró lo que buscaba, varios paquetes del banco de bromas. Billetes falsos, muy parecidos a los reales, con las frases souvenir y no válido como medio de pago. Compró varios. En casa, preparó los fajos falsos y los guardó en una bolsa. A simple vista, nadie notaría la diferencia. El dinero verdadero lo guardó en una caja de seguridad bancaria. Esa noche Iván llegó de buen humor. Laura. Mamá ha encontrado un piso estupendo. 2 habitaciones, en el centro, edificio nuevo. Podemos comprarlo ya mismo. Mañana tenemos cita con el agente y los vendedores. ¿Mañana? Lo miró serenamente. ¿Tan rápido? Sí, los buenos pisos se van enseguida. ¿Tú lo entiendes? Claro que sí, asintió ella. El dinero está listo. Él la abrazó y la besó en la mejilla. Sabía que me entenderías. Seremos felices, ya verás. Ella no respondió. Solo se quedó quieta en sus brazos, pensando que al día siguiente todo cambiaría. Que por fin obtendrían lo que merecían. A la mañana siguiente salieron los 3, Laura, Iván y Zoraida. La suegra estaba de excelente humor, hablando sin parar sobre el barrio, la vista, la suerte que habían tenido. Laura guardaba silencio, mirando por la ventanilla del coche. Iván estaba nervioso, ajustándose el nudo de la corbata una y otra vez, revisando los papeles. Todo saldrá bien, dijo él, tomando la mano de Laura. No te preocupes. No me preocupo, respondió ella. En absoluto. Laura se bajó frente a su trabajo, y su marido y la suegra siguieron rumbo a la agencia. Allí los esperaban los vendedores, el agente inmobiliario y el notario. Zoraida sonreía ampliamente, saludando a todos. Iván sacó la carpeta con documentos. Su madre colocó la bolsa con el dinero sobre la mesa. Bien, dijo el agente. Revisaremos el dinero, firmaremos el contrato y luego iremos al registro. El vendedor, un hombre de unos 50 años, abrió la bolsa, tomó un fajo y lo alzó contra la luz. Su expresión cambió rápidamente, primero sorpresa, luego horror, después ira. ¿Qué demonios es esto?, gritó, lanzando el billete sobre la mesa. ¿Qué es esto? El agente lo examinó, pálido. Son billetes de broma. Banco de bromas. No son reales. Un silencio mortal cayó sobre la sala. Iván tomó un billete con las manos temblorosas, mirándolo con ojos vacíos. Zoraida se tambaleó, aferrándose al borde de la mesa. ¿Qué? ¿Qué pasa?, murmuró Iván. ¿Fue Laura? Llamen a la policía, vociferó el vendedor. Esto es un fraude. Zoraida gritó y cayó al suelo. El caos estalló, alguien llamó a la ambulancia, el agente marcaba el número de la policía. Iván permanecía inmóvil, con un billete de broma en la mano, mirando el papel como si su vida se derrumbara ante sus ojos. Y mientras tanto, Laura, en su oficina, esperaba las noticias. Por fin la verdad saldría a la luz. Por fin los traidores recibirían lo que merecían. El juego había comenzado. Y en él, no habría ganadores entre los mentirosos. La policía llegó 20 minutos después. En ese tiempo, en la oficina de la agencia inmobiliaria había pasado de todo. A la suegra se la llevó la ambulancia, había recuperado el sentido, pero la tensión le subió a niveles críticos y los médicos insistieron en hospitalizarla. Los vendedores del piso gritaban, exigiendo el arresto inmediato de los estafadores. El agente inmobiliario intentaba calmar a todos, aunque él mismo estaba al borde del colapso.
Y Iván estaba sentado en una silla junto a la pared, pálido, con la mirada vacía, dándole vueltas en las manos a un billete de broma. Pronto aparecieron en la puerta dos agentes, un hombre de mediana edad y una mujer joven con una tablet. ¿Quién llamó a la policía?, preguntó el mayor, observando la sala. Yo. El vendedor del piso dio un paso al frente, agitando el fajo de dinero falso. Aquí. Miren. Intentaron comprarnos el piso con 120.000 euros en billetes falsos. Es un delito. Arréstenlos ya. El agente tomó los billetes y los examinó con atención. Su compañera ya sacaba de la bolsa un aparato para comprobar la autenticidad. No hace falta el aparato, dijo él, devolviendo el dinero. Es mercancía de broma. Banco de bromas, ¿ven la inscripción? Se vende en cualquier tienda de juguetes. Exacto. Gritó el vendedor. Trajeron dinero de juguete e intentaron hacerlo pasar por real. Es fraude en gran escala. El policía se volvió hacia Iván. ¿Era consciente de que traía dinero no auténtico a la operación? Iván abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Yo no lo sabía, consiguió decir al fin. Mi mujer preparó el dinero. Pensé que era real. No lo comprobé. Lo juro, no lo sabía. Dígame el número de su esposa. Iván lo dictó, el agente marcó. ¿La señora Ponce? Su marido ha sido detenido al intentar pagar con billetes no válidos. ¿Estaba al tanto? Sí, respondió Laura con claridad. Puse a propósito billetes de broma en la bolsa en lugar del dinero verdadero. Iván gimió, agarrándose la cabeza. El agente inmobiliario silbó. Los vendedores sonrieron con triunfo. Ahí estaba, la confesión. ¿Puede venir ahora mismo a la agencia? Sí, puedo. Entonces Iván arrancó el teléfono de la mano del policía y gritó. Laura, diles que es un malentendido. Yo no metí el dinero falso en la bolsa, no fui yo. Me han detenido y a mi madre la han llevado al hospital. Laura guardó silencio y colgó. 20 minutos después llegó en taxi a la agencia. Entonces, ¿reconoce un intento de fraude?, preguntó la agente joven, tecleando en la tablet. No, Laura negó con la cabeza. No reconozco ningún fraude. No pretendía engañar a nadie para obtener beneficio propio. Al contrario, protegía mi dinero de quienes sí querían estafarme. ¿Qué? Iván saltó de la silla. ¿De qué hablas? De que tú y tu madre planeabais robarme 120.000 euros, dijo Laura con calma, mirándolo a los ojos. Pensabais registrar el piso solo a nombre de Zoraida Álvarez, meter allí a tu hermana Clara con los niños y dejarme a mí sin nada. Conozco vuestros planes. Leí vuestra conversación. El rostro de Iván, ya pálido, se volvió ceniciento. Retrocedió, tropezando con la silla. ¿Qué conversación?, preguntó en voz baja el agente. En el chat del portátil de mi marido, Laura sacó el móvil del bolso. Hice capturas de pantalla. ¿Quieren verlas? Le tendió el teléfono al agente veterano. Él empezó a pasar las fotos. Su compañera miraba por encima del hombro, sus cejas subían más con cada mensaje. Que piense lo que quiera. Lo importante es ponerlo rápido a mi nombre para que luego no se queje, leyó en voz alta el policía. Clara y los niños no pueden seguir en esa habitación alquilada. Necesitan un piso de verdad. Vosotros sois jóvenes, ya ganaréis. ¿Esto se lo escribe su madre a usted? Iván callaba, la mandíbula le temblaba, pero no encontraba palabras. Y hay más, prosiguió el agente, ¿seguro que no sospechará? Es confiada. Le diré que es por deducciones fiscales. Que primero a tu nombre y luego lo cambiamos. Lo creerá. ¿Así pensaba engañar a su propia esposa? No es lo que creen, Iván se pasó la mano por la cara. Solo queríamos ayudar a la familia. Clara vive fatal, de verdad. ¿Tiene niños, entienden? Mis sobrinos. O a Laura ella no habría aceptado dar el dinero así como así para mi hermana. Porque ese dinero no es tuyo, replicó Laura con frialdad.
Lo recibí por la venta del piso de mi padre, ya fallecido. Es mi herencia. Nosotros vivíamos de alquiler. Yo quería comprar una vivienda para nosotros, para nuestra familia. Y tú decidiste disponer de mi dinero a mis espaldas. Un momento, intervino el agente inmobiliario, que hasta entonces había observado en silencio. O sea, que el dinero es solo de la esposa, y el marido intentó apropiárselo engañando. Exacto, confirmó Laura. El piso estaba a nombre de mi padre. Tras su muerte, lo heredé como única heredera. Lo vendí y cobré yo personalmente. Mi marido no tiene relación con esos fondos. El policía le devolvió el móvil y sacó su tablet de servicio. Señora Ponce, entiendo bien que sospecha de su marido y de su suegra por intento de apropiarse de su dinero mediante engaño. No lo sospecho, lo sé con certeza, señaló la bolsa con los billetes falsos. Por eso metí ahí el dinero de broma. No iba a entregar mi dinero real a personas que planeaban estafarme. Pero entendía que así creaba la apariencia de un fraude, aclaró la agente joven. Lo entendía, asintió Laura. Y estaba preparada para las consecuencias. Sabía que en cuanto investigaran, todo quedaría claro. Si entregaba el dinero en silencio, mi marido y su madre habrían registrado el piso a su nombre y jamás recuperaría mis fondos. De este modo, al menos, saldría la verdad. Los vendedores se miraron. Su ira justiciera se evaporó, ahora parecían confusos, incluso un poco culpables. ¿Entonces no habrá operación? Preguntó el vendedor, inseguro. ¿Qué operación? Laura se volvió hacia él. ¿Con dinero falso? Por supuesto que no. Bien, entonces nos iremos, el vendedor tiró de la manga de su esposa. No tenemos nada que hacer aquí. Un momento, los detuvo el policía. Necesito sus datos de contacto. Son testigos del incidente. Mientras la agente joven tomaba las señas, el veterano miró fijamente a Iván. Bien, señor Ponce. La situación es compleja. Por un lado, su esposa introdujo billetes falsos en la bolsa para la operación. Por otro, hay indicios de que usted y su madre planeaban hacerse con su dinero mediante engaño. Tendremos que investigar. Ambos pasarán por comisaría para prestar declaración. ¿Yo también? Laura alzó una ceja. Usted también. Es la parte principal. De acuerdo, tomó la bolsa con el dinero falso. ¿Se llevarán estos billetes como prueba? Por supuesto. En comisaría estuvieron hasta bien entrada la tarde. Interrogaron a Laura largo y tendido, con minuciosidad. Ella lo contó todo, cómo murió su padre, cómo vendió el piso, cómo su marido empezó a presionarla para comprar vivienda a la suegra, cómo encontró por casualidad la conversación y cómo decidió cambiar el dinero. ¿Entendía que sus actos podían calificarse de fraude? Preguntó el investigador, un hombre de mediana edad. Sí, respondió con honestidad. Pero también entendía que, si no lo hacía, perdería todo el dinero sin remedio. Mi marido y su madre actuaban coordinados. Me presionaban moralmente, manipulaban, mentían. Tenía que hacer algo. ¿Por qué no acudió a la policía en cuanto encontró la conversación? Laura lo pensó. Porque esperaba estar equivocada. Porque quería a mi marido y no quería creer que fuera capaz. Quise darle una oportunidad de rectificar. Pero no lo hizo. Vino a la operación dispuesto a culminar el engaño. El investigador asintió, anotando. ¿Y dónde está ahora el dinero real? En una caja de seguridad bancaria. Tengo el contrato y los recibos. ¿Puedo presentarlos? Preséntelos. Debemos comprobar que los fondos existen y que le pertenecen. A Iván lo interrogaban en el despacho contiguo. Laura no oía lo que decía, pero por las caras de los agentes que salían entendió que su marido se había derrumbado. Nunca supo mentir bajo presión. Siempre fue demasiado blando, demasiado maleable. Hacia las 8 de la tarde permitieron a Laura hacer una llamada. Marcó el número de su amiga Olivia. Olivia, soy yo. ¿Puedes venir a recogerme a comisaría? ¿Qué? ¿A la policía? Laura, ¿qué ha pasado? Luego te explico.
Solo ven, por favor. Cuando Olivia llegó, despeinada, asustada, con 1000 preguntas en los labios, Laura seguía sentada en el pasillo, esperando a que terminaran los trámites. Dios mío, ¿qué está pasando? Olivia se dejó caer a su lado en el banco duro. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está Iván? Iván está en el despacho de al lado, declarando, respondió Laura con calma. Ya no estamos juntos. ¿Cómo que no? ¿Se han divorciado? Aún no. Pero lo haremos. Me ha traicionado, Olivia. Él y su madre planeaban robarme todo el dinero de la venta del piso de mi padre. Laura le resumió el día. Olivia escuchaba con los ojos cada vez más abiertos y la boca cada vez más entreabierta. ¿Metiste dinero de juguete? Exhaló por fin. Laura, eres una genia. O una idiota, sonrió con amargura. Aún no sé cómo acabará. ¿Y la suegra? En el hospital. La ambulancia la sacó directamente de la agencia. Se le disparó la tensión. Bien merecido, dijo Olivia, dura. Víbora. Siempre sonriendo y por dentro maquinando. Media hora después salió el investigador y llamó a Laura. Hemos terminado la valoración preliminar, dijo, sentándola frente a él. La situación es la siguiente. No vamos a abrir causa penal contra usted. Sus actos, aunque parecen un intento de fraude, en esencia suponen la prevención de un fraude real por parte de su marido y su suegra. Usted no intentó apropiarse de bienes ajenos, protegía los suyos. Laura soltó el aire, aliviada. ¿Y ellos? Con su marido y su madre es más complicado. Hay indicios claros de preparación para cometer un fraude. La conversación que aportó muestra intención y coordinación. Si se confirma que planeaban hacerse con sus fondos mediante engaño, habrá sanciones. ¿Qué sanciones? Multas, prohibición temporal para realizar operaciones importantes, quizá penas suspendidas y haya agravantes. Pero eso lo decidirá el juez. Laura asintió. No sentía regodeo. Solo vacío. La familia en la que creyó se había derrumbado en un día. ¿Puedo irme? Sí. Pero manténgase localizable. La llamarán para ampliar declaración. Salió al pasillo donde la esperaba Olivia. La amiga la abrazó en silencio, y solo entonces Laura sintió que las piernas le flaqueaban. Vámonos a mi casa, dijo Olivia. Te quedas a dormir. No debes estar sola ahora. ¿Y Iván? A él lo retendrán un par de horas más. Luego lo soltarán con medidas cautelares, obligación de comparecer y prohibición de salir de la ciudad. Laura miró la puerta cerrada del despacho donde estaba su marido. El hombre con quien había vivido 3 años. El que juró amarla y protegerla. El que la vendió por un piso para su hermana. Vámonos, dijo en voz baja. Esa noche, Laura no durmió. Se tumbó en el sofá del salón de Olivia y se quedó mirando al techo, repasando el día. El teléfono no paraba, Iván llamó 20 veces. Luego empezó a llamar la hermana de su suegra, Clara. Después, varios parientes por parte de él. Laura puso el modo silencio y dejó el móvil boca abajo. Había tomado su decisión. Y ya no había vuelta atrás. Por la mañana llegó un mensaje del investigador, Zoraida Álvarez ha sido dada de alta. Estado estable. Mañana la citamos a declarar. Laura lo leyó y sonrió de medio lado. La suegra había sobrevivido a la vergüenza. Ahora tendría que responder por sus actos. Y Iván envió un mensaje largo, lleno de desesperación y súplica. Laura, perdóname. Fui un idiota. Mamá me presionó, decía que era por la familia. No quería engañarte. Bueno, sí quería, pero no por avaricia. Es que Clara vive muy mal, los niños sufren. Quise ayudar. Por favor, hablemos. Arreglemos esto. Te quiero. Laura leyó esas líneas y solo sintió cansancio. Incluso ahora, después de todo, buscaba excusas. Echaba la culpa a su madre, a las circunstancias, al deseo de ayudar a su hermana. Pero no asumía su propia responsabilidad. Respondió con un mensaje breve,
voy a pedir el divorcio. No me llames más. Los traidores habían caído. Y aquella caída solo era el comienzo. Las 2 semanas siguientes se convirtieron para Laura en una cadena de interrogatorios, reuniones con los investigadores y recopilación de pruebas. Entregó a la policía todo: capturas de pantalla de la conversación, extractos bancarios que acreditaban el cobro del dinero por la venta del piso de su padre, el contrato de alquiler de la caja de seguridad donde estaban los 120.000 euros reales. El investigador, Marcial Torres, resultó ser meticuloso y no dejaba escapar ningún detalle. Señora Ponce, cuénteme otra vez cómo supo exactamente de los planes de su marido y de su suegra, pidió en el tercer interrogatorio, inclinado sobre su blog. Laura repitió con paciencia la historia una vez más: cómo buscaba el cargador del teléfono, cómo se topó con el chat abierto y tomó el portátil de Iván. Entonces, ¿no forzó el dispositivo ni probó contraseñas? No. No teníamos secretos. Usábamos los aparatos del otro con frecuencia. El portátil ni siquiera estaba bloqueado, Iván lo había dejado abierto sobre la mesa. ¿Y luego qué pasó? Leí la conversación del último mes. Estaba todo: cómo discutían el plan, cómo elegían el piso, cómo decidían que lo registrarían solo a nombre de la suegra para que yo no pudiera reclamar la propiedad. Incluso hablaban de qué decirme si me indignaba después de la operación. Torres asintió, hojeando las impresiones de los mensajes. Le dirás que es temporal, por la deducción fiscal. Que dentro de un año lo pondremos a nombre de los dos. ¿Se lo creerá? Siempre se lo cree. ¿Esto lo escribe su suegra? Sí. ¿Y su marido qué contestaba? De acuerdo, mamá. Así lo haré. No discutía. Aceptaba todo. El investigador golpeó el bolígrafo contra la mesa, pensativo. Dígame, Laura, ¿por qué se casó con una persona que depende tanto de su madre? La pregunta la tomó por sorpresa. Guardó silencio un instante. Cuando nos conocimos, Iván me pareció bueno y atento. Sí, escuchaba la opinión de su madre, pero no parecía algo enfermizo. Pensé que era un buen hijo. No sabía que detrás había una incapacidad para tomar decisiones propias. ¿Y cuándo se dio cuenta? Demasiado tarde. Ya después de la boda fue evidente que cualquier decisión seria la consultaba con su madre: a dónde ir de vacaciones, qué coche comprar, incluso qué muebles elegir para el piso alquilado. Siempre era: se lo preguntaré a mamá. ¿Y eso la conformaba? Al principio me irritaba, pero lo soporté. Pensé que con el tiempo cambiaría. Creía que solo era costumbre de pedir consejo. Ahora entiendo que no pedía consejo, obedecía. Torres anotó algo y alzó la vista. Bien. Ahora, otra cosa. Su suegra sostiene que no planeaba nada de eso. Dice que quería poner el piso a su nombre temporalmente para no pagar impuestos de más y luego donarlo a ustedes. Laura sonrió con ironía. Es mentira. En la conversación está claro: Clara y los niños ya no caben en esa habitación alquilada. Necesitan un piso de verdad. Pensaban meter allí a la hermana de Iván, no a nosotros. Lo entiendo. Pero Zoraida Álvarez insiste en que era solo una idea, no una decisión final. Entonces, ¿por qué no lo hablaron conmigo? Laura se inclinó hacia adelante, mirándolo a los ojos. ¿Por qué lo hacían a mis espaldas? ¿Por qué Iván me mentía diciendo que el piso sería de ambos y sabía que lo pondrían a nombre de su madre? Buena pregunta, admitió Torres. Se la haré a los dos en la confrontación. La confrontación se fijó para el viernes. Laura llegó a comisaría con un traje negro sobrio, el pelo recogido en una coleta baja y apenas maquillaje. Quería verse serena y segura. No como una víctima, sino como alguien que conoce su valor. Iván ya estaba en el despacho del investigador. En 2 semanas se había demacrado y adelgazado. Cuando Laura entró, él se levantó de golpe, intentó acercarse, pero ella pasó de largo sin mirarlo y ocupó la silla del extremo opuesto de la mesa. Siéntese, señor Ponce, ordenó Torres. Empecemos. A Zoraida la trajeron al final. Estaba peor que su hijo, el rostro hundido,
los labios apretados, los ojos llenos a la vez de rabia y resentimiento. Le lanzó a Laura una mirada abrasadora y se volvió con desdén. Bien, comenzó el investigador, desplegando documentos. El objetivo de esta reunión es aclarar las circunstancias de la operación prevista y las intenciones de todos. Señora Álvarez, usted afirma que pensaba poner el piso a su nombre temporalmente. Explique, por favor, ¿para qué? La suegra se irguió, orgullosa. Quería ayudar a los chicos a ahorrar en impuestos. Yo tengo bonificaciones por pensionista. Si lo ponían a nombre de los jóvenes, pagarían más. Quería lo mejor. Entiendo, asintió Torres. ¿Y por qué no se lo explicó antes a Laura? Porque no lo habría entendido. Saltó Zoraida. Siempre duda de todo, repregunta, exige explicaciones. Era más fácil hacerlo y luego enseñar que todo estaba bien. Entonces, ¿reconoce que ocultó a su nuera sus verdaderas intenciones? No oculté nada. Solo no la metí en los detalles. ¿Detalles? Laura no se contuvo. ¿Llama detalles a registrar a su nombre, con mi dinero, el piso y meter allí a Clara con sus hijos? Mentira. Gritó Zoraida, poniéndose en pie. Jamás dije eso. Siéntese, señora Álvarez, ordenó Torres con firmeza. Laura, ¿tiene pruebas de lo que afirma? Laura sacó el móvil, abrió las capturas y lo dejó sobre la mesa. El investigador acercó el teléfono y comenzó a leer en voz alta. Clara y los niños ya no caben en esa habitación alquilada. Necesitan un piso de verdad. Y los jóvenes ya ganarán. ¿Esto se lo escribió a su hijo, señora Álvarez? La suegra palideció, pero siguió en su postura. Era solo una idea. Pensaba en voz alta. No significa que fuese a hacerlo. Sigamos leyendo, dijo Torres imperturbable, lo pondremos a mi nombre, luego metemos a Clara. Si Laura quiere, que siga alquilando. ¿También era solo una idea? El silencio cayó como una losa. Zoraida apretó aún más los labios. Señor Ponce, Torres se volvió hacia Iván, ¿leyó estos mensajes? Sí, respondió Iván, con voz apagada y la mirada baja. ¿Y aceptó el plan de su madre? Yo pensé que sería temporal. Que luego encontraríamos una solución. ¿Qué solución concreta? Pues conseguir dinero, comprar otro piso. Para Laura y para mí. ¿Dónde pensabas encontrar más dinero? Preguntó Laura con frialdad. Cobras un sueldo normal. Yo también. Estuvimos ahorrando para la entrada y no lo logramos. ¿Y de pronto iba a aparecer dinero para un segundo piso? Lo habría conseguido. Por fin la miró, suplicante. Un préstamo, trabajos extra. Mientes, negó ella con la cabeza. Sabías perfectamente que no habría dinero. Aceptaste dejarme sin nada por tu hermana. Clara es mi hermana. Gritó Iván. Tiene 2 hijos. Viven en 12 metros. Mis sobrinos duermen en una cama plegable. ¿Y querías que mirara a otro lado? Quería que fueras honesto conmigo, Laura elevó la voz. Que decidiéramos juntos cómo gastar mi dinero. Puede que hubiera aceptado ayudar a Clara. Puede que le hubiera dado una parte. Pero ni siquiera preguntaste. Decidiste robarme todo. Silencio. Torres golpeó la mesa con la palma. Esto no es un mercado. Laura, ¿de verdad podría haber aceptado ayudar a la hermana de su marido? Ella respiró hondo. Es posible. Si me lo hubieran pedido con humanidad. Si me hubieran explicado la situación. No soy de piedra. Me duelen los niños. Pero en lugar de eso me engañaron. Usaron la memoria de mi padre, mis sentimientos, mi confianza. Señora Álvarez, retomó Torres, ¿por qué eligió ese camino? ¿Por qué no habló abiertamente con su nuera? Zoraida miró la mesa en silencio. Luego alzó despacio la vista, con un odio tan evidente que Laura se echó ligeramente hacia atrás. Porque ella es ajena, escupió. No es de nuestra sangre. Clara es mi hija. Sus hijos, mis nietos. Y esta solo es la esposa. Las esposas vienen y van.
Los hijos se quedan para siempre, mamá. Iván se puso en pie. ¿Qué dices? La verdad. Zoraida también se alzó, apoyando las manos en la mesa. Crié a los dos sola. Vuestro padre se fue cuando Clara tenía 3 años. Trabajé en 2 sitios, pasé hambre para que estudiaseis, para vestiros. ¿Y qué? Clara se casó con un borracho que la dejó con 2 niños. Tú te casaste con un egoísta que solo piensa en sí. He dedicado mi vida a la familia y tengo derecho a decidir qué hacer con ese dinero. No es su dinero, dijo Laura, baja pero muy claramente. Es mi herencia. Mía. Te casaste con mi hijo. Berreó Zoraida. Así que todo lo que tienes pertenece a la familia. No, intervino Torres. Por ley, la herencia recibida por uno de los cónyuges no forma parte de los bienes gananciales. Laura tenía pleno derecho a disponer de esos fondos. Y sus actos, señora Álvarez, encajan en un intento de fraude. La suegra se dejó caer en la silla y se cubrió la cara con las manos. Iván permanecía de pie, pálido, desorientado, como si por fin comprendiera el tamaño de lo sucedido. Si Laura no hubiera sustituido el dinero, continuó el investigador, la operación se habría realizado. El piso habría quedado a nombre de la señora Álvarez y recuperar los fondos por vías legales habría sido casi imposible. En la práctica, Laura se salvó de una gran estafa. Yo no soy una estafadora. Gruñó Zoraida desde detrás de las manos. La conversación dice lo contrario. Torres guardó los documentos en una carpeta. Tenían un plan claro para apropiarse de dinero ajeno mediante engaño. Coordinaban acciones madre e hijo. Ocultaban su intención a la perjudicada. Es un esquema clásico de estafa. Se levantó, dando por concluida la reunión. Tras la revisión se dictará resolución. Zoraida Álvarez e Iván Ponce quedan acusados de preparación para cometer fraude en gran escala. Dado que el delito no llegó a consumarse gracias a la actuación de la víctima, la pena será atenuada. Pero habrá consecuencias. ¿Qué consecuencias? Preguntó Iván, sorprendido. Una multa, prohibición de realizar operaciones importantes durante 1 año e inscripción en el registro. Además, Laura puede interponer una demanda civil por daños morales. Laura negó con la cabeza. No quiero su dinero. Quiero que me dejen en paz. Se levantó y se dirigió a la puerta. En el umbral, miró a Iván. Estaba con la cabeza gacha, tan triste, tan deshecho. Pero Laura no sentía lástima. Solo vacío. Ya he presentado la demanda de divorcio, dijo. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Él asintió sin levantar la vista. Laura salió de comisaría al aire fresco. Era un día claro y frío de octubre. Las hojas amarillas y rojas ardían en los árboles. A lo lejos reían unos niños. La vida seguía. A Zoraida e Iván los declararon culpables de preparación para el fraude. La multa ascendió a 5.000 euros cada uno y la prohibición de operaciones importantes a 1 año. Su reputación quedó manchada sin remedio. Esa tarde la llamó Olivia. ¿Te has enterado? Iván dejó el piso que alquilabais. Dicen que no le alcanzaba para pagar. Tiene que ayudar a su madre y a su hermana. ¿Y a dónde se fue? Intentó vivir con su madre, pero lo echó. Dice que todo pasó por su culpa, que no supo controlarte, que no llevó el plan hasta el final. Ahora comparte un estudio con un compañero de trabajo. ¿Lo echó? Laura no se sorprendió. Claro. Zoraida siempre culpa a otros de sus fracasos. ¿Y tú, Laura? ¿Cómo estás? Estoy bien, miró los papeles del divorcio sobre la mesa. Estoy viva, soy libre y tengo el dinero para empezar de nuevo. Todo está bien. Y era verdad. Los traidores recibieron lo que merecían. Y ella obtuvo la oportunidad de comenzar de cero. El divorcio se formalizó 2 meses después. Iván no se opuso ni pidió reparto de bienes, no había nada que repartir. Un piso alquilado, muebles comprados a crédito, algunos electrodomésticos. Laura se llevó solo sus cosas, ropa, libros,
documentos y la foto de su padre en un marco de madera. El resto se lo dejó a su exmarido. Que se quedara con todo, esas cosas ya no le hacían falta. Le recordaban una vida que ya no existía. La última vez que se vieron fue en el pasillo del juzgado, tras leerse la sentencia. Iván tenía un aspecto terrible, el traje le colgaba, las mejillas hundidas, en los ojos un extravío fijo. Intentó hablar. Laura, espera. Ella se detuvo y lo miró con frialdad. Quería decir pedirte perdón otra vez. Fui un idiota. Un completo idiota. Si pudiera volver atrás. No puedes, lo cortó breve. Y no hace falta. Elegiste. Ahora vive con las consecuencias. Te quiero, la voz le tembló. Aún te quiero, Laura lo observó. Tenía los ojos llenos de lágrimas, con las manos estrujaba nervioso los papeles del divorcio. Sabes, Iván, lo he pensado mucho, dijo despacio. ¿De verdad me amabas? Y entendí, amabas a una esposa conveniente. A la que no discute, la que asiente, la que se adapta a tu madre. A la que se le pueden coger los ahorros y gastarlos en tus parientes. Pero eso no es amor. Es uso. No. No tienes razón. Yo de verdad elegiste a tu madre y a tu hermana antes que a mí, lo interrumpió. ¿De verdad estabas dispuesto a robarme lo último que me quedaba de mi padre? ¿De verdad me mentías cada día mirándome a los ojos? Así que no me hables de amor. No sabes lo que es. Se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. Iván no la llamó más. Solo se quedó allí, mirándola marchar, con los papeles en las manos donde, en letras negras, ponía, matrimonio disuelto. Tiempo después, Olivia se enteró de detalles por conocidos y se los contó a Laura en una cafetería. ¿Te imaginas? Ver a Nicolás se peleó con Clara, los vecinos oyeron como ella gritaba por teléfono a su madre, lo echaste todo a perder. Podríamos estar viviendo en un piso decente y ahora ni eso. Iván habría podido convencer a Laura, negociar, pero tú te metiste con tus maniobras. Laura sonrió con ironía. La paradoja era evidente, Zoraida Álvarez quiso ayudar a su hija y acabó poniéndola en su contra. ¿Y cómo está Iván? Preguntó Laura, sin estar segura de querer la respuesta. Mal, suspiró Olivia. Comparte un estudio con un compañero de trabajo, un informático. Pagan a medias, pero aún así no llega. No perdió el sueldo, pero su reputación quedó tocada. En la oficina todos saben que intentó engañar a su esposa. El jefe lo mira torcido. Es su problema, Laura se encogió de hombros. Su madre lo llama a diario. Le machaca que es un blandengue, que no pudo con la situación, que falló a la familia. Dice que debió imponerse, no dejar que tú lo estropearas todo. ¿Que no dejara que estropeara su plan para robarme mi dinero? Alzó una ceja Laura. Pues sí. Zoraida sigue convencida de que tenía razón. Que era dinero de la familia y que podía decidir cómo gastarlo. Delirio. Totalmente. El caso es que Iván ahora vive entre el trabajo, la madre que lo taladra y la hermana, que también le reprocha. Dicen que les ayuda poco con dinero, teniendo sueldo. O sea, que aún creen que él les debe. Eso parece. Escuché que incluso intentó pedir un préstamo para alquilarle a Clara un piso mejor. Se lo negaron por aquel asunto con la policía, los bancos comprueban si hay casos ligados a fraude. Laura dejó la taza. Visualizó la escena, Iván, atrapado entre una madre exigente y una hermana insatisfecha, intentando complacer a todos y fracasando. Casi podría haberlo compadecido. Casi. Pero recordó aquella conversación, los planes fríos, la disposición a traicionarla y la lástima se evaporó. Él eligió esa vida, dijo en voz baja. Podía haber sido honesto. Podía haberme hablado como a un ser humano. Pero eligió el engaño. Que cargue ahora con ello. Olivia asintió, apurando el café. Tienes razón. Siempre pensé que Iván era buena gente, suave, amable. Pero la suavidad no siempre es buena. A veces es pura falta de carácter. Exacto,
coincidió Laura. No es blando, es débil. Y la gente débil es peligrosa porque se la manipula fácil. Un mes después del divorcio, a Laura la llamó un número desconocido. Contestó con cautela. Diga, Laura. Soy Clara, la hermana de Iván. Laura apretó el móvil. ¿Qué quería Clara? Te escucho. Necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos? ¿Para qué? Por favor. Es importante. No te quitaré mucho tiempo. Laura dudó. La curiosidad pudo más. De acuerdo. Mañana, a las 2, en la cafetería Chocolate, en la calle Central. Gracias. Iré. Clara llegó puntual. Tenía 35, pero parecía mayor, rostro cansado, mirada apagada, una chaqueta barata. Se sentó frente a Laura, arreglándose el pelo con nerviosismo. Gracias por aceptar, empezó. Di por qué me llamaste. Clara guardó silencio un momento, buscando las palabras. Quería pedirte perdón. Por todo lo que pasó. Sé que mamá e Iván intentaron engañarte. Y fue por mí. Laura no esperaba una disculpa. Sigue. Yo de verdad vivo mal. 2 niños, una habitación alquilada, el ex no paga la manutención. Me quejé a mamá de que no podía más. Y decidió ayudar. A su manera. ¿Robando mi dinero? Sí, bajó la vista. Yo no sabía del plan. Te lo juro. Mamá solo me dijo, quizá te consiga un piso mejor. Pensé que quería ayudarme con algo de dinero. No que fuese a quitártelo a ti. ¿Y qué quieres ahora? ¿Que te perdone? No, Clara levantó la mirada. No te pido perdón. Solo quiero que sepas que no todos en mi familia somos así. Yo jamás habría aceptado algo así si lo hubiera sabido. Pero tu madre creía que tenía derecho a disponer de mi dinero por ustedes. Mi madre siempre ha creído que sabe más que nadie. Que ella manda y los demás obedecen. He vivido con eso toda mi vida. Iván también. Por eso él es así, sin columna. Laura esbozó una sonrisa seca. Al menos eres sincera. Estoy cansada de mentir, Clara suspiró. Cansada de fingir que somos una familia feliz. Nunca lo fuimos. Mi padre se fue cuando yo tenía 3 años. Mamá nos crió sola y cada día nos recordaba lo que le debíamos, sus sacrificios. Crecimos con culpa y con deuda. ¿Y por eso Iván no pudo plantarle cara? Sí. Temía decepcionarla. Hacía todo lo que decía. Incluso cuando iba contra sus propios intereses. Laura meditó lo escuchado. Clara, entiendo que vuestra vida fue dura. Y que los niños necesitan vivir con dignidad. Pero eso no da derecho a robar a otros. Lo sé, asintió. Y no te pido dinero. Ni ayuda. Solo quería decir que lo siento. Siento que haya pasado. No te lo merecías. Gracias, Laura se levantó. Suerte, Clara. Ojalá encuentres una salida. Pero sin engaños. Clara también se puso en pie, asintió y salió. Laura la siguió con la mirada, sintiendo algo extraño. No había rabia. Solo cansancio por toda aquella historia. La vida de Iván, entre tanto, seguía cuesta abajo. Zoraida Álvarez lo llamaba 3 veces al día para pedirle dinero, quejarse de la vida y reprocharle que no pudo con su esposa. Clara también escribía a veces, insinuando que le vendría bien ayuda para la compra. El compañero con quien compartía piso era aficionado a las fiestas e Iván llevaba semanas sin dormir bien. En el trabajo, la cosa también empeoró. El jefe lo llamó y fue directo. Iván, tenemos quejas sobre tu rendimiento. No cumples plazos, cometes errores en el código. ¿Qué pasa? Perdón, Sergio Valdés. Tengo problemas personales. Los problemas personales no deben afectar al trabajo. Reacciona, o tendré que pensar en un reemplazo. Iván salió del despacho sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. No podía perder el empleo, era su único ingreso. Pero no tenía fuerzas. La madre presionaba, la hermana insinuaba,
el compañero lo fastidiaba y, sobre todo, en su cabeza giraba una y otra vez Laura. ¿Cómo la traicionó? La vida que habría podido tener si no hubiera obedecido a su madre. Intentó hablar con Zoraida, pedirle que dejara de llamarlo a diario. Mamá, me está resultando muy duro. Por favor, dame un poco de respiro. ¿Duro para ti? Estalló ella. ¿Y crees que para mí es fácil? Vivo en un sinvivir. Y todo porque no supiste controlar a tu mujer. Mamá, no es culpa de Laura. Es que nosotros. Ni se te ocurra. Gritó la suegra. No me culpes. Yo quería lo mejor. Por la familia. Y vosotros, desagradecidos. Colgó. Iván se sentó en la cama de su piso estrecho y se tapó la cara con las manos. Su vida se había vuelto un infierno. Y no veía salida. Un mes después de aquella conversación, no aguantó y dejó de contestar a las llamadas diarias, solo respondía una vez por semana, breve y al grano. Su madre lo tomó como una traición. Llamaba a Clara para quejarse de que su hijo la había abandonado, que estaba sola, que nadie la quería. ¿Ves, Clara? Se lamentaba. He vivido para vosotros y me habéis dejado. Iván ya ni llama como antes. Y todo por culpa de esa tal Laura. Ella lo puso en mi contra, pero Clara escuchaba a medias. Bastantes problemas tenía y no pensaba ayudar a su madre. Zoraida Álvarez se quedó sola. Sin el respeto de sus hijos y conocidos, sin un piso registrado a su nombre. Con una multa que pagaba a plazos con una pensión escasa. Con el estigma de estafadora marcado para siempre, recibió exactamente lo que merecía. Ni más ni menos. E Iván continuó con su vida gris, sin alegría. Un trabajo que apenas sostenía. Un piso alquilado con un vecino ruidoso. Una madre que lo culpaba de todo. Una hermana que le exigía ayuda. Y el recuerdo de la mujer a la que traicionó y perdió para siempre. Fue su elección. Sus consecuencias. Y ahora tendría que cargar con ellas el resto de su vida. Mientras tanto, Laura estaba junto al escaparate de la agencia inmobiliaria, mirando en el monitor las fotos de los pisos. La agente, una mujer agradable de mediana edad llamada Ana, iba pasando opciones y comentando cada una. 2 habitaciones en la 7ª planta, ventanales, vistas al parque. Precio, 126.000. O otro, también de 2 habitaciones, en obra nueva y ya reformado. Enséñeme el de las vistas al parque, pidió Laura. 1 hora después ya iban de camino a verlo. El edificio estaba en una zona tranquila y, efectivamente, al lado había un parque antiguo, con tilos altos y avenidas. Portal limpio, ascensor en buen estado. 7ª planta. Ana abrió con las llaves y entraron. El piso las recibió con luz. Las ventanas grandes dejaban entrar el sol, que se extendía sobre el suelo claro. 2 habitaciones, una amplia, de unos 20 metros, y otra más pequeña, perfecta para dormitorio. Cocina grande, justo lo que Laura quería. Baño y aseo separados, la fontanería nueva, pero lo principal eran las vistas. Laura se acercó al ventanal del salón y se quedó inmóvil. Abajo se extendía el parque, los árboles, dorados de otoño, los senderos, serpenteando entre parterres. A lo lejos, el brillo del río al sol. Silencio, calma, belleza. Me lo quedo, dijo sin apartar la vista. ¿En serio? ¿No quiere ver más opciones? Se sorprendió Ana. No. Es mi piso. Lo siento así. La operación se cerró en 2 semanas. Esta vez todo fue rodado, sin engaños, sin dinero falso, sin traiciones. Laura trajo los 126.000 euros, completados con sus ahorros, de la caja de seguridad. Los vendedores comprobaron los billetes, firmaron el contrato, el notario validó los documentos. Las llaves pasaron a manos de Laura. Se quedó de pie en el piso vacío, con el llavero en la mano, y sonrió. Su piso. Su casa. Comprada con el dinero legado por su padre, que quería verla feliz.
Y lo estaría. Sin duda lo estaría. Lo primero que hizo fue colocar en una esquina del salón la foto de su padre, la del marco de madera. Luego apoyó la espalda en la pared y se quedó mirándola. Papá, lo conseguí, susurró a la habitación vacía. Protegí tu regalo. Gracias por todo. No hizo reformas, el piso estaba en muy buen estado, solo faltaba amueblar. Laura eligió cada pieza con cuidado y gusto. Un sofá color marfil para el salón. Una mesa de comedor de madera clara. Una cama con cabecero alto para el dormitorio. Estanterías, armarios, cómodas y mesillas. Una mesa de trabajo junto a la ventana, ahora podría trabajar desde casa, mirando al parque. Olivia venía a ayudarla con la distribución y el orden. Laura, es una pasada. Se maravillaba, dando vueltas por las estancias. Mira esas vistas. ¿Y qué cocina, enorme? Has hecho bien en elegir este piso. Gracias, Laura colocaba libros en las baldas. Yo también estoy contenta. ¿Y tú cómo estás? ¿No te entristece? ¿Por qué habría de estar triste? No sé por el matrimonio. Por Iván. Vivisteis juntos 3 años. Laura se quedó pensativa, con un tomo de Becker en las manos. Curioso, pero no. Al principio sentí rabia y dolor. Luego, vacío. Y ahora alivio. Como si me hubiera quitado una mochila pesadísima que llevaba años cargando. ¿Con forma de suegra y de marido infantil? Exacto, sonrió Laura. Invertí tanta energía en agradar a todos, en demostrarle a mi suegra que era una esposa digna, en apoyar a Iván, y en ese proceso me perdí a mí misma. ¿Y ahora te has encontrado? Estoy en ello. Poco a poco. Miro estas paredes, mis libros, los muebles que yo elegí y pienso, esto es mío. Aquí nadie me dirá cómo vivir. Nadie me engañará. Solo yo y mi vida. Olivia la abrazó por los hombros. Me alegro por ti. De verdad. Te mereces ser feliz. La primera noche en su nuevo piso, Laura se sentó en el sofá con una taza de té y miró por la ventana. Ya había oscurecido, en el parque se encendieron las farolas, bañando los senderos con una luz suave. En casa hacía calor y había silencio y calma. Nadie llamaba para reprochar. Nadie exigía explicaciones. Solo ella, sus pensamientos y su nueva vida. El móvil vibró, un mensaje de un número desconocido. Laura lo abrió con cautela. Laura, soy Iván. Sé que me pediste que no escribiera. Pero no puedo callar. Espero que estés bien. Que seas feliz. No pido perdón, sé que no lo merezco. Solo quería decirte que tenías razón. En todo. Perdón. Sé feliz. Laura lo releyó 2 veces. Luego tecleó despacio. Gracias, Iván. Soy feliz. Ojalá encuentres tu camino. Sin tu madre, sin influencias ajenas. El tuyo. Suerte. Envió el mensaje y bloqueó el número. Ya está. Ese capítulo quedaba cerrado. El trabajo también se le encarriló. Era contable en una empresa pequeña y su jefe valoró su responsabilidad. Un mes después de mudarse le ofreció un ascenso, Condiable Senior, con subida de sueldo. Laura aceptó. Se la ve más segura, comentó el jefe en la reunión. No sé qué ha cambiado en su vida, pero se nota. Laura sonrió. Ella misma sentía el cambio. Antes dudaba de todo, pedía opiniones, temía equivocarse. Ahora tomaba decisiones sola y no buscaba la aprobación ajena. La historia con Iván y su madre le enseñó lo esencial, confiar en sí misma. Solo en sí misma. Por las tardes paseaba por el parque de su casa. El otoño seguía, los árboles ya sin hojas no le restaban belleza al lugar. Laura caminaba por las avenidas, respiraba el aire fresco, escuchaba el crujido bajo los pies. A veces llevaba un termo de té, se sentaba en un banco y observaba la vida a su alrededor, madres con carritos, parejas mayores, adolescentes en bici. Un día se sentó a su lado un hombre joven con un perro, un Golden Retriever color miel.
El perro se acercó a Laura, le apoyó el hocico en las rodillas y movió la cola. Canelo, no molestes, lo reprendió el dueño. No pasa nada, me encantan los perros. Laura le acarició la cabeza. Es precioso. Gracias. ¿Vive por aquí? Sí, me mudé hace poco. En aquel bloque, señaló su casa. Vaya, somos vecinos. Yo en el portal de al lado, tercer piso. Se pusieron a charlar. El hombre se llamaba Andrés, era arquitecto y vivía solo con el perro. La conversación fluyó ligera, natural. Cuando anocheció, se despidieron con un buenas noches. De camino a casa, Laura pensaba en lo simple que puede ser tratar con alguien cuando no hay segundas intenciones, ni engaños, ni manipulación. Dos personas, una charla, un perro. Nada más. A la semana se cruzaron otra vez en el parque. Luego una tercera. Andrés resultó un buen conversador, contaba sus proyectos, preguntaba por el trabajo de Laura, bromeaba. Ella descubrió que le agradaba su compañía. Laura, ¿puedo invitarla a un café? Preguntó una tarde. No como cita, solo como vecinos a los que les apetece charlar. Ella dudó un segundo y asintió. De acuerdo. Mañana a las 6. Fueron a una cafetería pequeña cerca del parque. Hablaron de trabajo, libros y viajes. Andrés le contó el proyecto en el que estaba, la restauración de un caserón antiguo en el centro. Laura escuchaba, hacía preguntas y se sorprendía de lo fácil que le resultaba estar con él. ¿Está casada? Preguntó él al final. Lo estuve. Me divorcié hace unos meses. Entiendo. Perdón si fui indiscreto. No pasa nada. Simplemente no funcionó. Y no me arrepiento. A veces separarse es lo mejor que puede pasar. Andrés asintió sin más preguntas. A Laura le gustó ese respeto por los límites. Empezaron a verse más a menudo, no como pareja, sino como amigos. Paseaban con Canelo, tomaban café, iban al cine. Laura no tenía prisa por empezar otra relación. Estaba bien sola, en su casa, con su vida. Y si algún día llegara alguien, no sería por miedo a estar sola, sino porque ella de verdad lo quisiera. Mientras tanto, vivía. Trabajaba, acomodaba su hogar, veía a sus amigas, leía junto a la ventana con vistas al parque. Preparaba cenas para una sola persona sin sentir vacío. Compraba flores para ponerlas en un jarrón, porque sí. Iba al teatro, a museos, a exposiciones. Hacía lo que quería, sin pedir permiso ni buscar miradas aprobatorias. Una noche, con su taza de té en el sofá, recordó aquel día en la agencia. Cuando Iván la llamó al descubrir el cambio del dinero. Cuando ella contestó, fría, que eran billetes de broma. Como todo se vino abajo en un segundo. ¿Se arrepentía? No. Ni un instante. Hizo lo que debía. Se protegió a sí misma, a su herencia, a su dignidad. Los traidores recibieron lo merecido. Ella, en cambio, obtuvo la libertad. La libertad resultó más valiosa que cualquier relación construida sobre la mentira. Apuró el té, dejó la taza en la mesa y miró por la ventana. La noche de noviembre cubría la ciudad, pero en su casa había luz y calor. Hogar. Su hogar de verdad, que nadie le quitaría. Su fortaleza, su refugio, su recompensa por el valor mostrado. Sonrió a su reflejo en el cristal oscuro. Era una sonrisa serena, segura. Había vencido. No a gritos ni con escándalos, sino con cálculo frío y fe en la justicia. Iván se quedó en su vida gris, dividido entre las exigencias de su madre y su hermana, compartiendo piso con un vecino ruidoso y trabajando hasta el límite. Zoraida Álvarez se sentaba sola, maldiciendo su suerte. Clara no obtuvo el piso soñado y seguía en una habitación alquilada con los niños, tampoco estaba dispuesta a irse con su madre, su vida sería aún más insufrible. Y Laura bebía té junto a la ventana de su casa, con vistas al parque y al río, en un hogar que solo le pertenecía a ella. La justicia había prevalecido. Y Laura era la prueba viva. Ya no vivía con un traidor.
Ya no rescataba a adultos que habían elegido la mentira. Ya no entregaba a nadie lo que le pertenecía por derecho. Simplemente vivía. Libre, honesta, feliz. Y esa fue la victoria más verdadera.